La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso, semana que hoy casi laboralmente finaliza. Hoy viernes 10 de julio del año 2020. Ha sido una semana agitada, por decirlo menos, interesante por lo que dejó ver de nuestro gobierno y particularmente del gobernante, de López, de manera tal que vale la pena hacer una serie de preguntas generales en torno a las consecuencias de lo que hemos visto y padecido estos últimos 5 días, del lunes a hoy viernes. Una de las cosas que me ha sorprendido a mí desde hace muchos años, cuando empecé a seguir de manera sistemática y permanente la economía mexicana, es la propensión que tenemos natural, así al bote pronto, los mexicanos en general, de alto nivel económico, a mediano, a bajo nivel económico, de personas con una gran preparación, con muchos años de educación, hasta los analfabetos. Es esa inclinación natural a pensar que son viables las soluciones mágicas, las soluciones milagrosas. En economía no se da eso. Y cuando digo economía me refiero no solo al comportamiento de la misma, a sus limitaciones estructurales, sino también incluyo dentro de esa economía, a la salud de las finanzas públicas y, de manera indirecta, a la captación tributaria o al sistema tributario de este o de aquel país. Los mexicanos, sus gobiernos desde hace muchos años y en general la sociedad, repito, hemos vivido desde hace, no sé si desde los años de Echeverría, allá en los años 70 del siglo pasado, en aferrarnos a las soluciones mágicas, a las soluciones fáciles, pensando o partiendo de la base que el gobierno genera riqueza. Esto es tan absurdo como pensar para un gobernante que puede prometer hasta lo imposible y que eso será realidad, se volverá realidad. Los gobernantes populistas, y además diría, los gobernantes populistas y a la vez ignorantes de la materia económica, porque aunque a usted no lo crea, hay algunos gobernantes populistas que algo le entienden a la materia económica. En América Latina no son muchos, particularmente el caso nuestro hoy. Nuestro gobernante, aparte de ser populista, es un hombre increíblemente ignorante en la materia económica. Antes incluso de su toma de posesión, empezó a lanzar a los 4 vientos, urbi et orbi, 3 elementos de lo que sería su gobernación en términos económicos. Primero, decía, no contratar deuda. Segundo, no elevar los impuestos existentes o la tasa impositiva de los impuestos, existentes, y no establecer nuevos impuestos. Muy bien. En un país como el nuestro, con la bajísima captación de todas las fuentes, impuestos, derechos, aprovechamientos, es casi un suicidio político aferrarse o prometer primero esas cosas y luego aferrarse a ellas cuando las condiciones cambian. Cuando el presidente López decide darle al gasto público el peor de los usos, repito, el peor de los usos, destinar más de $500 billion de pesos, es decir, más de 500,000 millones de pesos a programas sociales, entre comillas, que en realidad son programas electoreros,
cuyo único objetivo es asegurar el voto del beneficiario de esos programas, más 3 o 4 proyectos si incluimos ese ferrocarril transísmico, Dos Bocas, la refinería, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía. Era lógico suponer o proyectar, y eso lo hizo sin problema alguno el doctor Ursúa. Al final de cuentas, López, al no aceptar esa visión realista, objetiva del doctor Ursúa, decide renunciar y vámonos. Herrera, el sedicente secretario que lo reemplazó, es un individuo cobarde, mediocre y que ha aceptado con una falta de dignidad que asusta todas las ocurrencias de López. Muy bien. Llegamos entonces, antes de los 2 años de gobierno de López, a una situación donde aquel error inicial de cerrarse las puertas él mismo, de meterse en una camisa de fuerza, está cobrando la factura. Hoy, el gobierno mexicano es, para todo fin práctico, un gobierno quebrado. Si a esto le juntamos esta ilusión que se ha generado en no pocos, por no decir todos, de sus seguidores, babiantes o no, de que con Trump y que la visita y el TEMEC y esto ya van a empezar a caer las inversiones, los miles de millones de dólares y la mentira que te eché y todo un choro mareador. Otra vez el triunfalismo en vez de la objetividad. Otra vez la solución mágica en vez de las medidas realistas, impopulares y dolorosas, pero realistas. Se ha dicho hasta el cansancio por aquellos que no tenemos el compromiso de agradar a López, que el TEMEC no va a resolver el que es hoy el primer problema que enfrenta la inversión en este país, que no es otro que la caída brutal de la confianza de los inversionistas en el futuro de México. Por mejor que sea el TEMEC, por lo que usted quiera, todas sus bondades, eso no cura la desconfianza. Para rescatar o intentar rescatar esa confianza perdida de los inversionistas en México, se requiere antes de cualquier otra cosa una profunda rectificación en la orientación de este gobierno y específicamente de las onceras que plantea López en materia económica. Nunca lo va a hacer. De tal manera que el rumbo que ha establecido va a seguir. En consecuencia, es prácticamente imposible que se recupere la confianza antes de que esto caiga al fondo del precipicio. López en verdad parece que piensa en que habrá una solución mágica frente a él. No la va a haber. Por otra parte, insiste él de una manera enfermiza, obsesionado en ello, de regalar el dinero sin control alguno prácticamente, que a nada va a conducir salvo al despilfarro, a la corrupción y a un dispendio perverso, peligroso incluso, para la salud de las finanzas públicas. En esas condiciones, pues, regresar de Washington y decir que acá muy bien y que los inversionistas y estos y los otros, no nos equivoquemos, por favor. Estos 10 u 11, que no sé cuántos fueron en realidad, de los inversionistas o de los empresarios mexicanos que acompañaron al presidente, cenaron en la Casa Blanca y luego se fueron a la embajada a echar unos alipuses, esos no van a invertir. ¿Por qué? Porque no son tontos, hombre. No son hermanas de la caridad. Bueno, me van a decir, Ángel, pero están invirtiendo, que el Tren Maya, que el contrato sí. Pero no es que estén invirtiendo, ellos están prestando un servicio
en un proyecto que considera no tiene problemas porque el gobierno lo está financiando. Sí, nomás que volteen a ver a lo que pasa hoy con Petróleos Mexicanos y verán que aun cuando sea el mismo gobierno federal el que licita esos proyectos, en un determinado momento no paga y a ver qué hacen esos inversionistas. Lo estamos viendo hoy en Pemex. La deuda a proveedores alcanza casi los 200,000 millones de pesos, una deuda de 104, 105 mil millones de dólares. En esas condiciones, pues, muy difícilmente ese grupo de empresarios, entre comillas, muy difícilmente va a arriesgar su capital o va a contratar créditos para invertir en México. Necesitarían cambiar muchas cosas. Y también pensar en esa magia que porque Trump se va a reelegir o si no se reelige los demócratas nos van a apoyar. No nos equivoquemos otra vez. En tanto nosotros aquí no tomemos las medidas dolorosas e impopulares para revertir este conjunto, este largo rosario de ocurrencias y desatinos, las cosas no empezarían a cambiar. Y muchos inversionistas dirían, espérate, porque este hombre es impredecible, me refiero a López. Cambia de la noche a la mañana sus posiciones. Tendrían que darse muchos elementos y no se ve en el horizonte que López esté dispuesto a la rectificación. No habrá dinero el año próximo para salud, para más o menos reconstruir el sistema público de salud. No habrá dinero para todo lo que vaya a significar educación, con todas las limitaciones que ha evidenciado esta pandemia en la calidad de la enseñanza, en la digitalización de la misma. No habrá dinero para infraestructura. No habrá dinero para la seguridad. En consecuencia, pues, preguntará usted, bueno, Ángel, ¿para qué habrá dinero? El poco que va a haber será para los programas del malestar. ¿Por qué? Porque hay elecciones el 6 de junio del año próximo. Y piensa López, otra vez la solución mágica, que todos esos beneficiarios, entre comillas, de esos programas van a votar abrumadora y masivamente por Morena. Otra vez la solución milagrosa. ¿Qué va a pasar cuando López no controle Cámara de Diputados? Cuando la oposición tenga entre todos esos partidos de oposición, 251 diputados o más, y que le cierren la llave a sus ocurrencias. ¿Qué va a pasar para el año 2022? Cuando todavía la economía, si bien crecerá 2 puntos, 3 puntos posiblemente el año 2021, pero no alcanzará a compensar siquiera, ni de lejos, la caída del 9 o 10% del año en curso. Termino afirmando lo siguiente, categóricamente. En economía, como en la vida toda, no hay soluciones mágicas y mucho menos milagrosas. Sin embargo, uno de nuestros grandes problemas frente a la cosa pública es aferrarnos a que existen las soluciones milagrosas, las soluciones mágicas. Y en eso, quien lleva el primer lugar hoy por hoy al cuadrado, diría el clásico, es López. Y los que lo rodean saben que no es posible, pero por cobardía y abyección le dicen que sí. Piénsele y mañana sábado quizá continuemos con el tema en la sabatina y, ¿por qué no?, incluso en la dominical. Muchas gracias. Hasta mañana.